Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Javier, por la presentación tan entrañable, que ha sido para mí también una enorme satisfacción al cabo de tantos años el volvernos a reencontrar y sobre todo el ver que aquello pues sirvió seguramente para algo. Bueno, pues después de la presentación tan brillante de Jorge Blas, es un cargo de conciencia el meteros un tarugo científico aquí, pero yo creo que vamos a ver si somos capaces de sacar algo en limpio. Vamos a ver una de las cosas que se están haciendo en el espacio, que es mandar plantas a que germinen, a que crezcan, pues yo lo he planteado en términos de pregunta, que yo no voy a intentar resolver, daros una respuesta, sino tratar de ver si al final de la charla pues vosotros mismos sois capaces de responder si efectivamente crecer plantas en el espacio es simplemente un hecho curioso, cosa que no estaría mal, es una cosa realmente interesante para algo más que la mera curiosidad, lo cual estaría todavía mejor, y si además de todo eso, que seguramente lo debe de ser, o me gustaría que fuera, que lo consideraseis así, es además una necesidad. La biología espacial, que es de lo que en definitiva estamos hablando, las plantas son un material biológico, son un ser vivo, por tanto son objeto de la biología, es un resultado necesario de la exploración espacial. Y la exploración espacial es un anhelo humano desde tiempo inmemorial, prácticamente desde que desde el ser humano es ser humano y levanta los ojos al cielo y ve un montón de estrellas y se pregunta qué hay más allá de lo que, del mundo en el que está viviendo, y tiene ganas de conocer aquello y, si es posible, de llegar a poner el pie en algún sitio fuera de eso. Bueno, pues la biología espacial se plantea tal como hoy la entendemos, como una ciencia experimental, dos preguntas generales, dos preguntas globales. La primera es si existen formas de vida fuera del planeta Tierra, formas de vida distintas de las que nosotros conocemos aquí, y eso forma una rama de la biología espacial importantísima, que se llama la astrobiología. Y la segunda pregunta es la contraria, es el punto de vista contrario, que es ver si las formas de vida que conocemos en la Tierra, el propio ser humano, nuestras plantas, nuestros animales, nuestras bacterias, son capaces de sobrevivir, de adaptarse a medios ambientes extraterrestres, a medios ambientes distintos del medio ambiente o de la variabilidad de medios ambiente que encontramos en el planeta Tierra. Y para eso pues lo probamos en naves espaciales, y trataríamos de investigar también si esos seres vivos de la Tierra son capaces de sobrevivir en planetas o satélites distintos de la Tierra. Este objetivo se puede subdividir a su vez pues, en una serie de preguntas más o menos interesantes, pues si vamos concretando la pregunta global: ¿cómo afectan los factores ambientales del medio ambiente extraterrestre? Por ejemplo, la ausencia de gravedad, la radiación, la distinta composición de la atmósfera, la distinta composición del suelo en el caso de las plantas. ¿Cómo de eficaces son los mecanismos de respuesta? Es decir, los seres vivos viven porque se interaccionan con el medio ambiente. El medio ambiente emite señales que el ser vivo es capaz. Jorge Blas nos acababa de ilustrar muy bien ese tipo de cosas. El medio ambiente es capaz de emitir señales, el ser vivo es capaz de recogerlas y de emitir respuestas. Pues ¿cómo de eficaces son esas respuestas del ser vivo frente a señales que son desconocidas habitualmente en su medio ambiente ordinario? Extremando la pregunta, ¿hay organismos capaces de sobrevivir a condiciones extremas? Y una pregunta un poquito más rastrera, pero muy útil, es decir, todo ese tipo de investigaciones, todo ese tipo de preguntas nos sirven para algo, para mejorar nuestras propias condiciones de vida sobre la superficie de la Tierra. Vamos a centrarnos en uno de los componentes ambientales. El medio ambiente exterior, como os comentaba antes, tiene una serie de factores ambientales distintos de los de la Tierra, pero seguramente el más destacado, el más llamativo, el más sobresaliente, es la ausencia de gravedad. Y eso es así porque la gravedad realmente, nos demos cuenta más o menos de este hecho, es un factor ambiental que ha modelado realmente nuestro mundo, nuestra Tierra, nuestro planeta, y nos ha modelado efectivamente a nosotros mismos. Fijaros una serie de procesos físicos en los que la gravedad juega un papel absolutamente esencial: la sedimentación, la flotación, las corrientes de convección, la presión hidrostática. Pero toda la historia de la Tierra, la historia geológica y la historia biológica de la Tierra, todo el proceso evolutivo de los seres vivos ha ocurrido en presencia de gravedad, de manera que la evolución habría sido otra. La evolución y los movimientos orogénicos es decir, la historia de la Tierra y la historia de la vida habría sido otra si el factor gravedad no hubiera estado presente.
Y fijaros las actividades que, por ejemplo, en el ser humano, en cualquier ser vivo, pero concretamente en el ser humano, están influenciadas por la gravedad. Pesamos, unos más que otros, gracias a la gravedad. Los fluidos corporales circulan por nuestro cuerpo, circulan por el cuerpo de cualquier ser vivo, de las plantas también, gracias a la gravedad. La postura, la orientación, la respiración, los latidos cardíacos, un montón de actividades. Luego veremos que incluso actividades a nivel celular están influidas por la existencia de gravedad. De manera que si cogemos seres vivos de la Tierra y los colocamos en un medio ambiente sin gravedad, podremos estudiar los efectos de este ambiente sobre esos mecanismos. Ya vamos a entrar en ciencia, ya no vamos a entrar simplemente en un conocimiento superficial o en un conocimiento sensorio simplemente, sino que vamos a hacer ciencia y vamos a estudiar mecanismos celulares y fisiológicos y moleculares que sustentan la vida en la Tierra y fuera de la Tierra. Comprobaremos efectivamente si es cierto en qué medida la gravedad es efectivamente un factor ambiental esencial para sobrevivir. Y conoceremos, que era nuestro objetivo inicial en cuanto a la exploración espacial, si efectivamente la vida terrestre es capaz o no de progresar normalmente o de forma distinta en estas condiciones. Para eso, el ser humano hoy día, el ser humano del siglo XXI, tiene una herramienta importantísima. Fijaros en principio que precisamente desde los comienzos de la carrera espacial ha supuesto el poder realizar una serie de investigaciones, una serie de percepciones, adquirir una serie de conocimientos que el ser humano en toda su historia no había sido capaz de tener a su alcance anteriormente. Es decir, decía que toda la historia de la vida, toda la historia de evolución, toda la historia de la Tierra había ocurrido en presencia de la gravedad. Desde que somos capaces de mandar una nave espacial con seres vivos fuera de la Tierra, somos capaces de poner a esos seres vivos en un ambiente que no han conocido nunca. Pero no han conocido nunca no solo ellos, sino filogenéticamente, es decir, que no han conocido en toda la historia de la vida. Y esa herramienta hoy día, de que sucede a esfuerzos como fueron el Sputnik, como fueron el Shuttle americano, como fueron la estación Mir soviética, pues hoy día la herramienta importantísima es la Estación Espacial Internacional, una herramienta única y sin precedentes para poder realizar investigaciones en ausencia de gravedad. ¿Es útil, es benéfica para la humanidad la existencia de la Estación Espacial Internacional? Pues en principio es una proeza tecnológica, es decir, hay una serie de datos numéricos en los que no voy a entrar, de lo grande que es, de lo sofisticada que es, cómo obtiene la energía, cómo obtiene el soporte vital de los astronautas que están dentro, en fin, todo eso supone una verdadera proeza tecnológica, de difícil parangón con otras, pero en fin, una de las más importantes de la humanidad en este sentido. El aspecto de la cooperación internacional es impresionante, es decir, yo no pretendo lanzaros el mensaje de que la investigación espacial es la investigación más importante que realiza el ser humano, ni muchísimo menos. Pero lo cierto es que para ninguna otra actividad pacífica humana se ha obtenido el grado de cooperación internacional que se ha obtenido para la Estación Espacial Internacional. La cura del cáncer, la solución del problema del hambre, la solución del problema de la pobreza, la solución del problema de la superpoblación, no han conseguido el grado de acuerdo internacional para la paz que ha conseguido la construcción de la Estación Espacial Internacional, que ha puesto de acuerdo a los Estados Unidos, a Japón, a Rusia, a Europa, a Canadá, a los grandes países desarrollados del mundo. Es un excepcional laboratorio de investigación donde se pueden realizar experimentos de una gran variedad de disciplinas, de física, de biología, de observación de la Tierra, de astronomía, en condiciones absolutamente únicas, lo cual nos lleva efectivamente a unos avances en el conocimiento y unos resultados absolutamente excepcionales. Y de cara al siguiente paso en ese anhelo humano de llegar más allá en el espacio, es un escalón imprescindible para poder posibilitar etapas futuras de la exploración espacial. Todo lo que se necesite para llegar a Marte será necesario haberlo probado antes en la estación, en el sentido de supervivencia de astronautas, en el sentido de sistemas de soporte vital, en el sentido de diversas condiciones que permitan efectivamente afrontar la llegada a Marte como siguiente etapa del camino de la exploración espacial. Sirve además para mejorar la vida sobre la Tierra, la investigación que se hace en la estación.
El astronauta es un objeto de experimentación absolutamente único, al cual se le investigan los huesos, se le investiga el corazón, se le investigan los riñones, se le investiga el cerebro, se le investigan sus percepciones, y todo eso sirve, por ejemplo, para mejorar la defensa y la respuesta inmunitaria en los seres vivos, en los seres humanos, en nosotros de hoy día, para mejorar los problemas de osteoporosis en el caso de las personas de edad, para mejorar los sistemas, por ejemplo, de respuesta frente a problemas renales, frente a problemas médicos de muy diverso tipo. Es un excepcional observatorio de la Tierra desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista de la predicción de desastres, de la predicción de catástrofes, de la respuesta frente a ellas, y es un único medio para la educación y para la divulgación científica. Yo también lo digo, una vez más digo que esta no es la investigación más importante, pero el componente aventurero, el componente de reto que tiene el astronauta, es capaz de llegar, por ejemplo, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras escuelas, mucho mejor que cualquier otro elemento de divulgación científica, y es capaz de suscitar en nuestros jóvenes y en nuestros niños mucho más interés y mucha más vocación por la investigación científica que seguramente muchos otros sistemas. Y nos centramos en las plantas. ¿Qué podemos aprender y cómo nos podemos beneficiar de las plantas cuando las ponemos en la Estación Espacial Internacional? Pues ahí tenéis listados una serie de problemas concretos que se plantea el biólogo celular, el biólogo molecular y el botánico de las plantas, y que son efectivamente abordables en buenas condiciones con la investigación que se realiza en la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, el crecimiento de las plantas está dirigido por la gravedad. Las raíces de las plantas crecen hacia abajo y los tallos de las plantas crecen hacia arriba, y eso no es por azar, eso ocurre, eso es absolutamente esencial para la vida de las plantas. La luz dirige también el crecimiento de las plantas. Todos esos factores ambientales, la gravedad y la luz concretamente, que son capaces de incidir sobre la forma en la que crecen las plantas, se llaman tropismos, y cuando faltan esos componentes ambientales, los mecanismos de esos procesos se estudian mucho mejor. Las plantas están sometidas en la Tierra, a diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, es un grave problema para la supervivencia de los seres humanos el estrés hídrico de las plantas, el poder cultivar las plantas en ausencia de agua suficiente, o en presencia de suelos demasiado salinos, o en condiciones de temperatura demasiado altas o demasiado bajas. La respuesta, hay mecanismos de respuesta de las plantas frente a esos estreses que son específicos y otros que son comunes, pues la respuesta al estrés gravitatorio es una forma importante de abordar ese tipo de problemas. Y con todo eso, con todo ese tipo de conocimientos, al final llegamos a uno de los grandes objetivos de la agronomía de hoy día, que es tratar de obtener medios de cultivo de plantas más sostenibles, es decir, que con los medios que tenemos hoy podamos también cultivar plantas hoy y mañana y pasado y dentro de 10 años y dentro de 20 y dentro de 2 siglos. Es decir, que nuestra agricultura terrestre sea sostenible, es decir, que sea durable. Vamos a concretar un par de temas de todos estos. Os decía lo del gravitropismo. El crecimiento de las plantas efectivamente está orientado de esa manera, y eso no es al azar, porque los nutrientes minerales que necesita la planta y que son capturados por la raíz están abajo, están en el suelo, y la luz, que es la fuente de energía mediante la que obtiene, mediante la fotosíntesis, convierte la energía en productos aprovechables para la vida, pues eso la luz se encuentra arriba, está en el sol. De manera que el hecho de que la raíz crezca hacia abajo, y abajo es un concepto gravitatorio, y el tallo crezca hacia arriba, y arriba es un concepto gravitatorio, no es al azar, sino que es absolutamente esencial para la vida de las plantas, es un proceso crucial. Experimentalmente vemos que si pasa eso, nos pasa eso con un tiesto, pues al cabo de unos días ha pasado eso. En el laboratorio podemos poner a germinar unas cuantas semillitas, ellas crecen con la raíz hacia abajo, y si giramos la placa donde están creciendo, pues también observamos que dentro de un cierto tiempo pasa eso. ¿Qué pasa cuando falta la gravedad? Pues cuando falta la gravedad, la planta necesita otro tipo de referencia.
Y la referencia más utilizada, la referencia, digamos, supletoria que puede realizar el papel de la gravedad en ese sentido es la luz, de manera que, bueno, si tenemos luz, aunque no tengamos gravedad, pues podemos hacer uso del fototropismo, aunque no tengamos gravitropismo. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que en presencia de gravedad, efectivamente veis cómo los tallos crecen hacia arriba y las raíces hacia abajo. En ausencia de gravedad, los tallos siguen creciendo hacia arriba, porque la luz está ahí, siguen creciendo en dirección a la luz, pero las raíces han perdido, en cierto modo, unas tienen ese crecimiento fototrópico negativo, pero otras no son capaces y crecen de una forma un poco más desordenada. Si quitamos la luz, llegamos al caos, es decir, esa es la situación en ausencia de luz, donde efectivamente todas las plantitas están alineadas en dirección de arriba hacia abajo, pero cuando falta la gravedad, aquello es un auténtico caos y cada planta crece de una forma absolutamente sin orientación. Como podéis comprender, eso puede llegar a ser dramático, puede llegar a ser crítico para la supervivencia de las plantas. En cuanto a mecanismos celulares y moleculares que son afectados, pues nosotros estamos trabajando fuertemente en este tipo de problemas, en la incidencia de la ausencia de gravedad sobre los procesos de proliferación y de diferenciación celular que son esenciales para establecer el patrón de desarrollo de las plantas. En la punta de la raíz de todas las plantas existe un tejido que se llama el meristemo, y ese meristemo es un poco como las bien conocidas células madre. Son células totipotentes que en un determinado momento son capaces de diferenciarse, de producir cualquier tipo de célula especializada. Y eso lo tienen las plantas en la punta de la raíz a lo largo de toda su vida. Cualquier planta es capaz de regenerar una raíz, de regenerar un tallo en cualquier momento de la vida de la planta, y eso es gracias a estas células meristemáticas. Esas células meristemáticas están proliferando, están dividiéndose continuamente, y en determinado momento alguna de esas células sale de ese ciclo celular, se hace más grande y es capaz de diferenciarse y producir una célula especializada. Bueno, pues en ausencia de gravedad, ese ciclo celular que sucede a las células que se están continuamente dividiendo y que son importantes para mantener esa potencialidad de diferenciación, se destruye, se altera fuertemente, y hemos encontrado que determinados genes que son capaces de regular el ciclo celular se expresan de manera distinta en ausencia de gravedad que en presencia de gravedad. Hicimos un estudio concretamente de la expresión de un listado de genes reguladores del ciclo celular y encontramos diferencias importantes en el grado de expresión de los genes, de manera que fijaros cómo ese proceso que está en la base del crecimiento y del desarrollo de las plantas se nos altera fuertemente y aquello puede producir daños bastante importantes. Otro tipo de procesos fuertemente relacionados con estos son los procesos de crecimiento celular. La célula tiene que crecer para poder dividirse, es decir, para poder dar lugar a dos células hijas que a su vez sean capaces de hacer crecer a la planta. Bueno, pues esos procesos de síntesis de proteínas que se localizan esencialmente en un orgánulo del núcleo celular que se llama el nucleolo, están también fuertemente alterados en condiciones de ausencia de gravedad. Curiosamente, la planta, todavía no sabemos muy bien cómo, y en eso estamos, es capaz de desarrollar mecanismos de defensa y de supervivencia frente a ellos, de manera que la planta es capaz, de hecho, de realizar un ciclo vital completo, aunque el vigor y la capacidad reproductiva de las plantas hijas no es igual de grande. Las plantas son muy importantes en los procesos de exploración espacial como acompañantes necesarios del ser humano, como fuentes de alimento y como fuentes para la supervivencia del ser humano. Hay estudios en marcha que pretenden reproducir ecosistemas terrestres en la nave espacial. Hay un proyecto que se llama MELISA, que replica un ecosistema lacustre con distintos estratos, cuyo objetivo es tener un estrato capaz de recuperar los desechos de la actividad biológica del ser humano y de producirle nutrientes, y esos nutrientes son aprovechados por plantas comestibles. Todo ese proceso es de gran utilidad para el ser humano para mejorar las condiciones de agricultura sostenible, es decir, es capaz de producir mejores sistemas de agricultura en las plantas. Hemos llevado a cabo nosotros unos cuantos experimentos en la Estación Espacial Internacional, el primero de ellos, que fue el primer experimento europeo en biología de plantas que se realizó en la estación, fue el experimento RUT, en el que trabajó el astronauta español Pedro Duque. Posteriormente hemos llevado a cabo el proyecto GENARA-A, para estudiar las proteínas de membrana que se alteran
en condiciones de microgravedad, utilizamos sistemas de simulación de microgravedad en tierra que son muy importantes porque el acceso a la estación es difícil y entonces el poder realizar experimentos previos y experimentos confirmatorios en condiciones de simulación de microgravedad, utilizando este tipo de dispositivos, es muy importante y actualmente estamos implicados en este proyecto Seedling Growth en colaboración con un equipo americano. Es un proyecto muy complejo en 3 fases que se desarrolla en el módulo Columbus europeo de la Estación Espacial Internacional, en el cual se ponen en juego una serie de factores biológicos, físicos y de procesos biológicos, pues modestia aparte, sin precedentes en experimentos anteriores de este tipo, y estamos utilizando las nuevas naves que han sustituido al Shuttle americano para transportar, de momento no astronautas, pero sí muestras en condiciones controladas, en condiciones de frío, en condiciones de temperatura adecuadas para transportarlas a la estación y desde la estación. Os tengo que decir que esta mañana, hoy, esta misma mañana, hemos recibido en nuestro laboratorio las muestras provenientes del espacio de la primera parte de Seedling Growth, o sea que justamente se da esta coincidencia, llegaron en el último vuelo del SpaceX. Y esta es la gente que está implicada en el proyecto, esta es la gente de mi laboratorio. Estos son un grupo francés de la Universidad Pierre-Marie Curie que trabajan con nosotros y este es John Kiss, que es nuestro colega norteamericano con el que estamos realizando los trabajos. Y bueno, agradecer evidentemente a quien pone el dinero, evidentemente los primeros sois vosotros, es decir, el contribuyente, porque es financiación pública, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Norteamericana y el Gobierno de España, que nos da muy poquito dinero, pero que, bueno, pues si no fuera por ese poquito dinero no podríamos hacer absolutamente nada. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.